Bueno, hoy seguimos con el tema de los fármacos que hacen efecto en el sistema nervioso central. Ya acabamos 5 módulos cuando terminemos esta clase y nos faltaría solo uno antes de su parcial. Así que a echarle ganas, repasen por favor los temas anteriores que hemos visto. Miren, son 9 diapos, o sea, casi nada. Ya. Repasen bastante los temas porque se repiten, como ya se dieron cuenta, se repiten sobre los receptores, se repiten sobre los neurotransmisores, etcétera. Las cosas que hemos hablado se repiten siempre, así que repasen las clases pasadas para que les ayude en esta clase, ¿no? Yo ya te lo con video. Ya. Empezamos. Yo voy a hablar, bueno, primero vamos a hablar sobre los psicoestimulantes y después sobre los antidepresivos, o sea, los que estimulan básicamente, ¿no? Al sistema nervioso central. Ya, introducción. Ya hemos hablado, ¿no? Sobre qué es el sistema nervioso central, sobre sus neurotransmisores que existen acá, sobre sus receptores, etcétera. Así que de frente vamos a hablar sobre los psicoestimulantes. Estas van a ser, espérense. Vamos a ver que son sustancias que activan, incrementan, potencian la actividad de nuestro sistema nervioso central. Son drogas que excitan, es importante esto, que excitan las neuronas, generándonos potencial de acción en las neuronas. ¿Ok? Como ejemplo de los psicoestimulantes tenemos a las xantinas, que están en las cafeínas, tenemos a las cafeínas, ¿no? Un tipo de xantinas, a las teofilinas y a las teobrominas. Todas estas están en lo que consumimos diariamente. Bueno, yo consumo diariamente café. Está en los gránulos, ¿no? Del café. En los granos de café. En los granos de café, la cafeína está en las hierbas, ¿no? Que usamos para hacer el té, las teofilinas. Y también está en la cocoa, en los granos que necesitamos para hacer cocoa, está la teobromina, ¿no? Que son xantinas, que está parte de los que es parte de los psicoestimulantes. Y aparte, ¿no? Las más frecuentes, la que vamos a escuchar bastante es la anfetamina y la cocaína, que eso lo vamos a ver su mecanismo de acción en las siguientes diapositivas. Otro tipo de los psicoestimulantes son los psicotrópicos o también llamados psicoactivos, que son los que afectan la mente, afectan los procesos mentales que hace el sistema nervioso central, como la memoria, el aprendizaje, que más la atención, todo esto nos afecta a estos psicotrópicos y psicoactivos. Y nos simula estímulos psíquicos y es por eso que también le llamamos alucinógenos a estos fármacos, como el alcohol, los cannabis, también algunos anestésicos como los opioides o los barbitúricos, ¿no? Cuando lo ingerimos con mayor concentración son parte de los psicotrópicos. Ya, el alcohol. Y bueno, dentro de los cannabis hoy vamos a mencionar a la marihuana, los que fuman, que algunas personas lo fuman, no yo. Ya, primero empezamos con la cocaína. La cocaína es un psicoestimulante y es por eso que nos incrementa la actividad de la neurona, aumenta principalmente la cantidad de dopamina en el sistema nervioso central y principalmente en esta región que es el núcleo accumbens. Vamos a ver en dónde está este núcleo. Tenemos acá el cerebro, que es parte del sistema nervioso central. El núcleo accumbens es parte del sistema mesolímbico, ¿no? El sistema mesolímbico, acá tenemos la descripción, es un circuito, uno de los circuitos principales que está hecho de las vías dopaminérgicas que conecta el mesencéfalo junto con el sistema límbico. Va desde este área ventral tegmental hasta el núcleo accumbens, ¿no? O el núcleo accumbens que está acá. Y está hecho de vías dopaminérgicas, tenemos a las vías serotoninérgicas por acá también. Y lo que hace estos fármacos psicoestimulantes o psicotrópicos es aumentar la cantidad de dopamina, por ejemplo, aumentar la cantidad de noradrenalina, ¿no? Que está dentro de estas o entre estas neuronas y aumentar la actividad de estas neuronas, ¿no? Excitándolos. A esto le llamamos la propiedad de reforzamiento que tiene la cocaína. Es importante esta palabra, la propiedad de reforzamiento de la cocaína, de la anfetamina, etc. Tiene estas propiedades de aumentar la cantidad de dopamina, es importante, ¿no? Aumentan la cantidad de dopamina y noradrenalina y también de la serotonina. Estos hacen los psicoestimulantes o psicotrópicos.
Vamos a ver el mecanismo de acción que tiene la cocaína. Es súper fácil, ya lo hemos mencionado en la clase pasada, así que algunos tal vez se acuerden. Si se acuerdan, se responden, ¿no? Dentro de, o pueden participar acá, si quieren, pueden prender el micro y participar. ¿Qué hacía la cocaína? Que le hemos mencionado. No me acuerdo si la clase antepasada o pasada. Hemos hablado que los neurotransmisores tienen transportadores que absorbían el neurotransmisor. Pues en este caso vamos a hablar específicamente de la dopamina, porque la cocaína más que nada hace efecto en aumentar la cantidad de dopamina. También aumenta la cantidad de la noradrenalina o de la serotonina, pero más específico es de la dopamina, ¿no? Ya. Tenemos transportadores que, por ejemplo, si la neurona presináptica secreta mucha dopamina y hay demasiada dopamina, lo que hace este receptor, que es un transportador, lo reabsorbe la dopamina y hace un transporte inverso hacia su neurona presináptica para que ya no siga continuando el efecto. Y es así como tiene la dopamina su transportador específico, la noradrenalina, la serotonina también tienen sus transportadores para que sean reabsorbidos en la neurona presináptica y así acumulándose en las vesículas para una siguiente excitación, para que se secreten en la exocitosis estos neurotransmisores, ¿no? Y ya, ¿y cómo aumenta la cantidad de dopamina en este espacio sináptico? La cocaína. La cocaína simplemente lo que hace es bloquear a esos transportadores que reabsorbían a la dopamina. Bloqueándolo, ya la dopamina no va a poder entrar, no va a volver a esa neurona presináptica y se va a acumular en este espacio sináptico. ¿Ok? Y así no aumenta el neurotransmisor, en este caso la dopamina aumenta en este espacio y aumenta la intensidad y el potencial de acción de esta neurona que tenemos acá. ¿Ok? Y se excita más la neurona que está acá. Y ese es su efecto de la cocaína. Aparte, ¿no? También puede aumentar la cantidad de noradrenalina y de la serotonina y es por eso que nos causa estos efectos, ¿no? Aumenta la ansiedad, la impulsividad, la irritabilidad y también puede tener un efecto o aumentar el efecto agresivo de las personas. La anfetamina le llaman también droga psicodélica porque nos produce alucinaciones, es un alucinógeno o también llamado que es un profármaco de los alucinógenos, altera la percepción, nos ocasiona ilusiones, etc. Y más importante, la éxtasis o también llamado la metanfetamina. Si se acuerdan, la anfetamina y la metanfetamina lo hemos hablado en el tercer módulo, como ¿cómo se llaman estos? Los agonistas adrenérgicos, los agonistas adrenérgicos no directos, los indirectos, ¿no? ¿Se acordaban? Los indirectos. Y es por eso que aumentaba la noradrenalina, la cantidad de noradrenalina o de la dopamina que en este espacio sináptico y así eran unos agonistas adrenérgicos de la periferia también. Y en este caso hacen lo mismo, pero en el sistema nervioso central. A ver, ya esta éxtasis nos aumenta la cantidad de energía que nos da, nos altera el sentido del tiempo y nos mejora la percepción, ¿no? Nos mejora, por ejemplo, lo que antes sentíamos que sabía feo para nosotros, sin el efecto de la anfetamina, junto con la anfetamina, lo sentimos rico. Eso es como que nos mejora la percepción. Eso significa, ¿no? Que nos mejora la percepción. Como efectos negativos, ya que aumenta la noradrenalina, nos produce taquicardia y nos inhibe, ¿no? La secreción de las glándulas salivales y nos provoca sequedad en la boca, nos provoca timosis y una hipertermia, nos aumenta la presión arterial, la anfetamina. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son agonistas adrenérgicos indirectos. El mecanismo de acción de las anfetaminas, vamos a ver, tenemos varios, o sea, en realidad tenemos varios, aparte de lo que nos menciona la teoría. Vamos a ver, primero que nada, hablamos de los transportadores que reabsorbían, ¿no? A los neurotransmisores. Acá tenemos al transportador de la dopamina o de la noradrenalina, ¿no? Lo mismo en el caso de la cocaína, o sea, la cocaína también inhibía esos transportadores, igual la anfetamina. La anfetamina también se puede unir a esos transportadores
y impedía, ¿no?, que se reabsorbiera impide que se reabsorba la noradrenalina a la neurona presináptica, y así se acumula la noradrenalina en este espacio y hace más efecto en los receptores y excita más a la neurona posináptica en este caso. Otro efecto que tiene la anfetamina es que se mete dentro de la neurona, o sea, ya adentro de la neurona presináptica hace una redistribución de los neurotransmisores, de la noradrenalina, de la dopamina, y mete más, o sea, hace que se meta más a estas vesículas los neurotransmisores, y así mayor cantidad se va a hacer exocitosis y mayor cantidad va a ser secretado en este espacio sináptico. ¿Ok? Y ya. Otro de los efectos que quería, otro del mecanismo de acción de la noradrenalina, de la anfetamina, es la inhibición de la MAO. También nos inhibe a esta enzima monoamina oxidasa, ¿se acuerdan? Que era una enzima que nos degradaba a la noradrenalina, que nos degradaba a la dopamina, que estaba en la neurona presináptica, que están fuera de las vesículas, ¿no? Que están fuera libres en las vesículas. Estas MAO nos degradaban a estas neurotransmisores. Y desactiva, la anfetamina desactiva, inhibe a esta MAO y por lo tanto nos aumenta la cantidad de neurotransmisores que están dentro de la neurona presináptica, y así nos aumenta la cantidad que se va a secretar. Y ya, bueno, estos dos efectos ya lo hemos hablado. Hay otra forma de transporte, ¿no? Que es un recambio con iones. ¿Cómo se llama? La noradrenalina con este transportador ingresaba y a cambio el ion se secretaba. Y lo que hace la anfetamina es inhibir este transporte también, y aparte de la exocitosis, secretarnos más noradrenalina por este medio. O sea, es como que normalmente se reabsorbía, pero la anfetamina nos impide este transporte y rebota y aumenta la noradrenalina en este espacio sináptico. Otra cosa importante de la anfetamina, que no lo vamos a mencionar mucho en los demás fármacos, es la farmacocinética de esta. Esta se va a metabolizar en el hígado y va a usar nuestra enzima CYP2D6. Esta nos va a venir en el examen, y también puede que nos venga en el examen las demás enzimas, ¿no? De los demás, de la de la marihuana, por ejemplo. También puede apuntarlo eso en su cuadernito, porque es muy probable que les pueda preguntar, ¿no? Y ya, sus metabolitos que se genera a partir de este metabolismo van a ser alucinógenos, y es por eso que, como les dije, le llamamos a la anfetamina un profármaco de alucinógeno. O sea, lo que metabolizamos y se supone que los íbamos a inactivar nos generan alucinógenos, ¿ok? El metabolismo de la anfetamina nos genera alucinógenos, ¿ok? Gracias a este CYP2D6. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Repito. Espero que se me haya entendido. Ya, siguiente. Sí. ¿Puedes repetir el último mecanismo de la anfetamina? El de... ¿De la MAO? No, el siguiente que explicaste. Ya, este transporte, sí. O sea, hay otra forma de transporte, ¿no? Hay un transporte que es por un transportador, así tal cual, que reabsorbe, ¿no? A las noradrenalinas o a las dopaminas, ¿no? Tenemos acá el nombre de cada una de ellas, que me olvidé de mencionarlo. El NET era el transportador de la noradrenalina, el DAT es el transportador de la dopamina y el SERT es el transportador de la serotonina. ¿Ok? Estos transportadores reabsorben y se acumulan los neurotransmisores en este espacio, en esta neurona presináptica. Hay otro tipo de transporte que es con un recambio de iones, o sea, el neurotransmisor ingresa y el ion sale. La anfetamina puede inhibir a este transporte también, y así como que rebota, o sea, en lugar de que el ion salga y la norepinefrina o la noradrenalina ingrese,
impide este transporte y la noradrenalina como que rebota y ya no ingresa adentro de esta neurona y se acumula en este espacio sináptico. ¿Ok? O sea, aparte de aumentar la exocitosis, hay otra forma de transporte, transporte, ¿no? Que es con recambio iónico y inhibiendo la anfetamina como que rebota el ingreso de la noradrenalina y nos aumenta en este espacio sináptico. ¿Se entendió? ¿Quién me preguntó? Ah, no pude ver. Sí, ahora Ya, sí más claro. ok, gracias. Chévere. Ahora el alcohol. En el caso del alcohol, lo más importante más que su mecanismo de acción, ya que no está muy claro, ¿no? O sea, no tenemos un receptor específico del alcohol en el sistema nervioso central, o sea, pero sí sabemos que nos excita, ¿no? En esta región. El alcohol, lo que vamos a hablar es su farmacocinética, nos vamos a hablar de las enzimas que degrada el alcohol. Estas enzimas, obviamente, que está en el hígado, ya lo conocemos, son enzimas oxidativas, ¿no? Que nos oxidan el alcohol. Tenemos al alcohol deshidrogenasa y a la acetaldehído deshidrogenasa, ¿cierto? Son dos enzimas que degradan nuestro alcohol, que está en el hígado. Estas dos enzimas, a diferencia de las demás enzimas que acabamos de mencionar, se guían por la cinética de orden cero. ¿Ok? Estas dos enzimas tienen una cinética de orden cero. ¿Qué significa esto? Que son enzimas que no son inducibles. O sea, estas enzimas no aumentan de acuerdo a la cantidad de alcohol que ingrese. Esto lo hemos hablado en la primera clase de farmacocinética. Vamos a explicar vamos a recordar un poco esto. El alcohol ingresa, el etanol. Y primero que nada va a hacer efecto el alcohol deshidrogenasa, que está acá, lo oxida y lo convierte en acetaldehído. Este es el producto tóxico, ¿no? Que nos ocasiona la resaca, ¿no? El dolor de cabeza, la gana de vomitar, las náuseas, todo eso nos ocasiona ese acetaldehído porque es muy tóxico para nuestro cerebro, básicamente. Por eso es que nuestro cuerpo, dentro de las mitocondrias, tenemos a las acetaldehídos deshidrogenasas, al ADLH, y nos oxida y nos convierte en ácido acético. Este ácido acético posteriormente se va a convertir en agua y en dióxido de carbono. O sea, ya no va a ser nada tóxico, ¿no? Estas dos enzimas, como les dije, son enzimas no inducibles. Normalmente cuando los CYPs, la familia del CYP, ¿no? Que tenemos acá también el CYP2E1 o el CYP3A4, que es el más abundante en el hígado, en nuestro cuerpo, estas enzimas son enzimas inducibles. ¿Qué significa esto? Que van por cinética de orden 1. Esta cinética de orden 1 significa que cuando ingrese el fármaco y cuando ingrese el fármaco en mayor cantidad, aumenta la síntesis de estas enzimas. Estas enzimas pueden aumentar de acuerdo a la cantidad de fármaco que ingrese y así degradarlo a todos los fármacos. En cambio, cuando es cinética de orden 0 y cuando son enzimas no inducibles, un ejemplo es que no podemos sobrepasarnos de la capacidad que puede degradar estas enzimas. O sea que no podemos beber de más de nuestra capacidad ya innata, ¿no? Por así decirlo. Si tenemos, por ejemplo, nosotros, bueno, yo tengo la capacidad de beber medio litro de alcohol, por ejemplo, en una hora, tengo la capacidad de estas enzimas, ¿no? Que lo degraden el alcohol de medio litro en una hora. O sea, tengo la cantidad suficiente para degradar el alcohol medio litro en una hora, ¿no? Y puedo beber media hora, una hora así sin tener resaca, digamos, sin marearme. Pero cuando aumenta y bueno, yo quiero ingerir alcohol 1,5 litros, digamos. O sea, me da ganas de tomar más y me ingiero 1,5 litros, me va a dar resaca. ¿Por qué? Porque las enzimas no son inducibles y no aumenta y se sobrepasa la capacidad de que se pueda degradar el alcohol y aumenta el acetaldehído, esta sustancia que nos ocasiona la resaca, ¿no? Nos ocasiona la gana de vomitar, el mareo, etcétera, que es tóxico en el cerebro. ¿Okay? A esto le llamamos cinética de orden 0 y que son enzimas no inducibles. O sea, no podemos sobrepasarnos de la capacidad de las enzimas que ya tenemos. Y es por eso que nos ocasiona la resaca. Y más que nada,
en las mujeres tenemos menos capacidad que los hombres, o generalmente tenemos menos enzimas, alcohol el acetaldehído de deshidrogenasa tenemos en menor cantidad que los hombres, y es por eso que podemos tolerar menor cantidad de alcohol, generalmente, ¿no? Y ya, este acetaldehído es lo que nos ocasiona estos síntomas de la resaca, ¿no? El rubor facial, cuando estamos mareados, las náuseas, los vómitos, el vértigo y la cefalea. Nos ocasiona este aldehído de deshidrogenasa. Y hay algunos fármacos, ¿no? Como el disulfiram que tenemos acá, que se usa para el tratamiento del alcoholismo crónico. Estas disulfiram, ¿no? O también el metronidazol, son fármacos que inhiben a esta enzima acetaldehído deshidrogenasa. Y como inhibimos a esta enzima acetaldehído deshidrogenasa, lo que ocurre es una acumulación de la acetaldehído y nos aumenta la toxicidad del acetaldehído, que nos ocasiona hipertensión, ceguera, etc. No se olviden, el disulfiram y el metronidazol, estos dos son importantes. Por último, ya estamos al último, ya ves, ni media hora creo. El cannabis. Acordémonos cómo empezó la historia del cannabis, así facilito, hay mucho. Ya, primero que nada, antiguamente, en 1964, se encontró el cannabis en las plantas, los fitocannabinoides. Tenemos al THC y al CBD, que son los más abundantes, los más comunes. El THC más que nada, ahí ¿dónde está? El THC más que nada es lo que las personas, ¿no? Drogadictas, digamos, fuman y ingerimos THC. Después, en 1985, se descubrió el cannabinoide sintético, por ejemplo, el nabilona. Después ya se investigó, ¿no? Sobre su mecanismo de acción más y pudimos descubrir los receptores en donde hace efecto, ¿no? Estos cannabinoides, en eso es donde hace efecto estos cannabis, el CB1 y el CB2. El CB1, acá tenemos. El CB1 es el que está más abundantemente en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el hipocampo, en el cerebelo, etc. Y el CB2 es característico de la periferia, o sea, está más abundantemente en la periferia a comparación del CB1. Ambos van a ser receptores acoplados a proteína G, acuérdense, son receptores metabotrópicos, por eso. Y bueno, activándose estos receptores, los cannabis van a poder regular, ¿no? A los demás neurotransmisores. Ya, y al final, cerca, ¿no? Ya no hace mucho tiempo, en 1992, se encontraron los endocannabinoides como el anandamida, ¿ok? Anandamida. Y bueno, el THC, ¿no? El THC, por ejemplo, cuando inhalamos THC nos ocasiona, ¿no? El mismo efecto que el anandamida, que es nuestro nuestro cannabis endógeno, digamos. Y ya. Acá podemos resaltar, ¿no? Un ratito. Ya, podemos resaltar que el cannabis o la marihuana, digamos, podemos inhalarlo, o bueno, hay gente que lo inhala y también hay gente que lo consume. A diferencia de estos dos, que inhalando, primero va a ingresar al sistema pulmonar, ¿no? Al pulmón, luego se pasa a la sangre y va a la circulación sistémica. Esta vía de absorción es mucho más rápido que a la hora de ingerir, ¿no? Por ejemplo, con los happy brownies, que algunas personas la ingieren, ya. Esa absorción a la hora de ingerir es mucho más lenta que la inhalación. Otro punto. Ya, y dependiendo, como les dije, ¿no? El CB1 se puede encontrar en el cerebro, está en los pulmones, en el sistema cardiovascular, en el sistema inmune también, es característico de estos sistemas. Y el CB2 está más en la periferia, por ejemplo, en el sistema muscular, y es por eso en el músculo periférico, también está en el vaso, en el páncreas, etc. Ya. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, cuando se une el cannabis a este receptor, puede ocasionar una broncoconstricción. Y en el uso terapéutico podemos mencionar que se usa en conjunto con la quimioterapia.
un efecto importante, ¿no?, que tiene el CB1 en la el CB1 es impedir las ganas de vomitar, o sea, hace emesis, nos impide el efecto, el síndrome emético que nos ocasiona la quimioterapia gracias al receptor CB1, que está en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? También nos sirve como anticonvulsivantes, o sea, hemos dicho que las convulsiones ocurren por una hiperexcitación, ¿no? Por un descontrol de los neurotransmisores en este espacio. Estos cannabis lo que hace es pueden controlar esta hiperexcitación y así servirnos como anticonvulsivantes. También el CB1 se encuentra en el músculo ciliar del ojo, acá en el ojo, y nos disminuye, cuando hace efecto en este receptor, nos disminuye la presión intraocular, los cannabis, como uso terapéutico. Ya. Y al final, lo último y lo más importante que se tienen que aprender hoy son estos efectos adversos, digamos, estos efectos negativos que nos da estos fármacos o estas drogas. La cocaína, la anfetamina, el alcohol y el cannabis, que lo hemos mencionado, van a todos ocasionar nuestros fenómenos de dependencia, síndrome de abstinencia, tolerancia y otra que no está acá, que se llama sensibilización, que vamos a ir explicando uno por uno. Si no entiende, me preguntan, por favor. La dependencia es más que nada igual que la adicción. Le llamamos farmacodependencia cuando el sujeto o esta persona está anclado, ¿no?, al fármaco, como pueden ver en la imagen. No puede vivir sin el fármaco, siente que no puede vivir sin el fármaco, igual que la adicción. Tenemos dos tipos de adicción o dependencia. Tenemos la dependencia psíquica y la dependencia física, que es más, tiene mucho que ver con el síndrome de abstinencia. La dependencia psíquica es el deseo de la persona de querer consumir más el fármaco para obtener el efecto psíquico que le ocasiona. Por ejemplo, la marihuana. Me imagino que, no sé, bueno, a la persona que inhala marihuana, ¿no?, les hace sentir una sensación más de divertida, digamos, ¿no?, con los neurotransmisores que se aumentaron ahí en el cerebro. Ya la persona necesita tener esa sensación otra vez y necesita consumir más fármaco. Esa es la dependencia psíquica. La dependencia física es cuando la persona deja de consumir ese fármaco, le aparece el síndrome de abstinencia o le ocasiona dolores físicos, alteraciones físicas o psíquicas le aparecen cuando deja de consumir el fármaco. Esa es la dependencia física. Muy relacionada, ¿no?, con el síndrome de abstinencia, que es cuando hay una alteración, o cuando deja de consumir el paciente el fármaco, le aparecen estas alteraciones físicas y psíquicas. Ya. Por último, bueno, no. Ya. La tolerancia. La tolerancia la tolerancia es ya cuando le administramos, mire acá, tal cual en la imagen. La tolerancia es cuando administramos continuamente el fármaco, ¿no? Continuamente esto es cocaína, anfetamina, alcohol, cannabis. Cuando le administramos, al principio era poca dosis, pero poco a poco esta poca dosis, a medida que le vamos administrando, no se ve el mismo efecto que se veía en un principio, y lo que necesitaríamos es incrementar la dosis. O sea, acá ya se incrementó la dosis de la nicotina para tener un mismo efecto del que se veía al inicio. ¿Ok? Esa es la tolerancia. Hay dos tipos de mecanismos de tolerancia que ocurren a la hora de ingerir estos fármacos psicotrópicos o psicoestimulantes. Un ejemplo es la morfina, ¿no?, que es un analgésico, que sirve como analgésico, es un fármaco opioide. Este ocasiona la tolerancia farmacodinámica. ¿Esto qué es? Tiene que ver con los receptores de estos fármacos, o sea, hay una desensibilización, o sea que aunque se une la morfina a su receptor, ya no ocurra el mismo efecto, o sea, ya no haga efecto, y es por eso que se necesita más morfina para que se vea el efecto. ¿Ok? Esa es la tolerancia farmacodinámica. Y hay otra tolerancia que lo hacen los barbitúricos, ¿no? Los barbitúricos en cantidades excesivas ocurre la tolerancia, nos genera tolerancia.
esta de la tolerancia del metabolismo. Los barbitúricos, ¿se acuerdan que eran enzimas inductoras? No, eran inductores enzimáticos, perdón, al revés. Eran inductores enzimáticos, ¿sí o no? Y es por eso que cuando ingerimos los barbitúricos aumenta la tolerancia o nos da tolerancia, porque nos da el fenómeno de tolerancia porque estas enzimas que ha inducido los barbitúricos, o sea, degrada más a los barbitúricos y así disminuye el efecto de los barbitúricos. Y es por eso que necesitamos más fármaco para tener un mismo efecto que se veía al inicio. Ya, esa es la tolerancia del metabolismo. Ahora la sensibilización es simplemente prácticamente lo contrario, ¿no? De la tolerancia, la sensibilización, que es cuando ya previamente se había administrado el fármaco en cierta dosis y lo volvemos a administrar con una misma dosis, se ve un efecto mayor. Simplemente eso, la sensibilización. Y todos estos fármacos nos ocasionan estos 4 fenómenos: dependencia, abstinencia, que es lo mismo que el síndrome de abstinencia, la tolerancia y la sensibilización. Efectos negativos. ¿Se entendió? Sí, chicos. Bien rápido, ¿sí o no? Hoy vamos a acabar rápido si es que Alessandra no se tarda mucho. Preguntas. No se olviden de estos 4 fenómenos, chicos, porque no son los únicos fármacos, ¿no? Estos 4 no son los únicos fármacos que nos generan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la morfina, ¿no? Que es un analgésico, y los barbitúricos también nos ocasionan estos fenómenos. Ya. Entonces, Alessandra, ¿estás por ahí? Ya está compartiendo su pantalla, creo. Sí, aquí estoy, chicos. Buenos días. Ya, vamos a tratar de no alargar esta clase. Y nomás, ya. A ver. Ya, si no hay más preguntas para el tema de psicoestimulantes, vamos a empezar con antidepresivos y antipsicóticos. Ya, bueno, parece que quedó todo claro. Entonces, chicos, quiero empezar preguntándoles, ¿alguien sabe qué es depresión? ¿Qué es Es un tema bien bonito, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque tiene un montón de efectos adversos, un montón de criterios para poder recetar estos tanto antidepresivos como antipsicóticos. Entonces vamos a empezar definiendo, ¿no? qué es la depresión, qué es la manía, qué es la esquizofrenia. ¿Alguna idea? Chicos, participación. Ya, bueno, espero que siguen teniendo sueño. Ya. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Primero, la depresión va a ser es una patología, ¿ok? No simplemente es denotar tristeza y no, tiene un montón de criterios que ustedes ya van a profundizar después, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la depresión no solo denota tristeza, sino que es un cuadro en donde va a haber una alteración de todos los parámetros normales, ¿ok? ¿Qué puede haber? Va a ser un intenso sentimiento de tristeza o desánimo, desesperación. Va a haber incapacidad de poder experimentar placer en lo que ustedes en sus actividades actuales, en sus actividades habituales, se sienten felices, les genera placer, no sé, al terminar un tema, al entender un tema de estudio, al comer, etc. Entonces, pero ellos no van a poder sentir, no van a poder experimentar cuando realizan sus actividades. Ahora, pueden también presentar cambios en los patrones de sueño, pueden tener insomnio, pueden tener somnolencia, puede haber cambios en su apetito, puede ser falta de apetito, o también puede ser que nunca se sacien con la comida.
van a presentar pérdidas de energía. Entonces, estos episodios depresivos ya características se caracterizan por la tristeza, apatía, anedonia, que es la disminución del interés en las actividades normales. Va a haber una concentración deficiente, insomnio, incremento del sueño, un montón de síntomas, ¿sí? Ahora, estos episodios depresivos generalmente van a ocurrir durante un periodo de al menos 2 semanas, que entre 2 semanas, como les dije, la depresión tiene varios criterios y también tiene varios tipos. Entonces, uno de ellos es que ocurra en un periodo de al menos 2 semanas. Algunos pacientes pueden presentar depresión, pero acompañado de dolor. Ya. Y todo lo contrario, que son las manías. Este es el estado opuesto a la depresión. Acá va a haber un entusiasmo exagerado, va a haber patrones rápidos de pensamiento y habla, va a haber una extrema autoconfianza de la persona. Y es por ello que va a haber también una escasa capacidad del juicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los antidepresivos? Vamos a empezar con los antidepresivos. Los antidepresivos van a ser fármacos que potencian directa o indirectamente estas acciones de los neurotransmisores. Acá los neurotransmisores les vamos a denominar monoaminas, como la noradrenalina y la serotonina. Y acá se habla de una teoría, acá vamos a hablar de la teoría de las aminas. ¿Qué quiere decir esta teoría? Básicamente, en esta fisiopatología de la depresión se va a plantear un déficit de las monoaminas. ¿Okay? En la depresión va a haber un déficit de las monoaminas. Esto se relaciona con ciertas partes del cerebro que estén relacionadas con el estado de ánimo. Y esta teoría, con respecto a la manía, dice todo lo contrario. En la manía va a haber una exacerbada respuesta de los neurotransmisores o las monoaminas libres, o de un aumento de la depresión hay un déficit, en las manías hay un aumento. Y ahora, pero estos fármacos, cuando nosotros los usemos, no va a tener una respuesta inmediata. Siempre va a haber una tardía respuesta terapéutica. Por ello que generalmente cuando un paciente toma un fármaco, recién se va a esperar de unas 2 a 4 semanas para que veamos los efectos del antidepresivo, también para ver si es que ese fármaco es adecuado para él o ella o no, o tenemos que cambiar de terapia, ¿no? Entonces vamos a empezar explicando, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? ¿En dónde actúan estos antidepresivos en las terminales nerviosas? Ya, acá en la imagen de arriba vamos a tener a los neurotransmisores noradrenérgicos y acá a los neurotransmisores serotoninérgicos, ¿ok? Entonces, tenemos varios fármacos. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tenemos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina o norepinefrina. Y también tenemos los antidepresivos tricíclicos, que ya vamos a profundizar un poco en ello. Ya, estos 3 fármacos o estos 3 grupos de fármacos van a aumentar la neurotransmisión noradrenérgica o serotoninérgica. ¿Cómo así? Ellos van a bloquear los transportadores, sea el transportador de noradrenalina, sea el transportador de serotonina o sea el transportador de dopamina. ¿Okay? En estas terminales, o sea, bloquean la recaptación. Ustedes saben que si la vesícula excreta o por exocitosis excreta los neurotransmisores, va a haber otra enzima que va a recapturarlas para llevarlas a la neurona presináptica. Entonces, básicamente estos antidepresivos van a bloquear esa recaptación. ¿Para qué? Para que la vesícula siga excretando neurotransmisores y haya mayor cantidad de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Acá les traje una imagen. En donde normalmente, esto es lo que ocurre normal, cuando hay depresión va a haber una disminución tanto en la recaptación, ustedes se dan cuenta que acá en la hendidura sináptica hay menos neurotransmisores, entonces nosotros al bloquear la recaptación de estos neurotransmisores vamos a aumentar la concentración de neurotransmisores en la hendidura sináptica. ¿Okay? Básicamente, a líneas generales, esa es la acción de los antidepresivos. Ya, ok. Ya les hablé de los
IRSS, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, SNRI y los TCA. Entonces, que los vamos a hablar abreviados porque son nombres muy largos. Entonces, también vamos a tener a los MAO o los inhibidores de la monoaminoxidasas. Estas van a inhibir la degradación de noradrenalina y serotonina. Entonces, en estos tratamientos, como ya saben, estos tratamientos son prolongados a largo plazo. Estos antidepresivos van a desensibilizar estos autorreceptores de los neurotransmisores, ya que van a producir efectos en esta neurotransmisión monoaminérgica. Es por ello que estos antidepresivos, al inhibir estos transportadores, sea el NET, que es el transportador de noradrenalina, el CERT, que es el transportador de serotonina, y el DAT, que es el transportador de dopamina, van a, lo que les decía, ¿no? Impiden la recaptación de estos neurotransmisores, y es por ello que va a haber un incremento o un aumento de la interacción entre los neurotransmisores y sus receptores. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a hablar del primer grupo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Okay? ¿Qué van a hacer ellos? Ya, primero, los fármacos. Tenemos acá la fluoxetina, la fluvoxamida, la paroxetina, la sertralina y la mirtazapina. ¿Okay? Acuérdense de esos nombres. ¿Para qué los vamos a usar? ¿Para dónde indicamos estos fármacos? Ya. Acá hablamos entonces de los efectos terapéuticos. Este fármaco va a ser el fármaco o el grupo de fármacos que lo usamos de primera línea, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen menos efectos adversos y generalmente son relativamente seguros. Los usamos para la depresión, el cual, este es de primera línea, ¿ok? Los ICRS. Ahora, también vamos a hablar los antidepresivos tricíclicos que son similarmente eficaces, ¿ok? Entonces, si estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son de primera línea, nuestros fármacos o grupo de fármacos de segunda línea van a ser los antidepresivos tricíclicos, ¿ok? Más que todo por la eficacia que tienen. Ahora, estos los usamos de primera línea porque sus efectos secundarios van a ser menores que los otros fármacos antidepresivos o de los mismos antidepresivos tricíclicos. Lo podemos utilizar para el trastorno obsesivo compulsivo, pero aquí básicamente el que más usamos va a ser la fluvoxamina. Okay. Entonces, también lo podemos utilizar para el trastorno de angustia, para el trastorno de ansiedad generalizada, para el trastorno de estrés postraumático, para trastornos de ansiedad social o trastornos disfóricos premenstruales. La fluoxetina podemos utilizarlo para la bulimia nerviosa. Indicación principal, depresión mayor. Fluoxetina puede ser depresión infantil. Para los trastornos de estrés postraumático puede ser la sertralina y la paroxetina. ¿Qué más? La fluvoxamina, ya les dije, para el trastorno obsesivo compulsivo. A ver, ¿qué más de acá? Ya, a ver. También les dije que la fluoxetina es usado para la bulimia nerviosa. Ahora, va a haber, lo podemos utilizar también como sedantes. ¿Como cuáles? Como la paroxetina y la fluvoxamida. ¿Okay? Fluvoxamida y paroxetina como sedantes. O también como activadores, como la fluoxetina y la sertralina. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo funcionan estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, estos básicamente van a bloquear la recaptura de serotonina, lo que va a, aquí está, ¿no? El bloqueado de este receptor, el recaptador de serotonina. Lo que impide que estos neurotransmisores regresen a la neurona presináptica. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de concentración de este neurotransmisor, o sea, de la serotonina, en la hendidura sináptica y va a aumentar la actividad de esta neurona postsináptica.
Ok, ahora tienen que tener en cuenta que estos antidepresivos no van a tener eficacia uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona va a reaccionar de diferente forma, ¿ok? Va a tener una respuesta muy variada. Es por ello que, y como tienen un efecto retardado, o sea, de 2 a 4 semanas recién se ven los efectos, es por ello que tenemos que tener vigilado al paciente a ver qué pasa, si funciona, no funciona, es para él este fármaco, no. Ya. Ahora. Básicamente, el 40% de los pacientes deprimidos se van a tratar con dosis adecuadas, pero y como ya les dije, como tiene un efecto retardador, durante las 4 a 8 horas no van a poder responder a este agente antidepresivo, o sea, no hay respuesta de este fármaco. ¿Qué más? Los pacientes van a responder, el 80% de estos pacientes responden al menos a un antidepresivo, ¿ok? Si no, pueden hacerlo con otro fármaco. Ahora, es importante que recuerden que estos fármacos no van a producir estimulación en el sistema nervioso central ni elevación del estado de ánimo en los individuos normales. O sea, por más que tú te tomes un montón de pastillas, solo vas a tener los efectos adversos. ¿Por qué? Porque no va a producir esta estimulación que necesitan las personas que presentan cuadros de depresión. ¿Okay? Ahora, dentro de su farmacocinética, estos ya se absorben bien por vía oral. Los alimentos, con respecto a los alimentos, no van a tener un escaso efecto en su absorción, pero a diferencia de la sertralina, aquí su absorción va a aumentar con la presencia de alimentos. Ahora, la sertralina también va a experimentar un metabolismo significativo de primer paso. ¿Okay? Tener en cuenta para dar la dosis al paciente. ¿Okay? Ahora, como son antidepresivos, actúan en el sistema nervioso central, todos van a ser muy lipofílicos ya para que lleguen, ¿no?, al sistema nervioso central. Ahora, su semivida de estos inhibidores de la recaptación de serotonina van a ser más o menos de 16 a 36 horas. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos va a dar idea para ver cuánta dosis le tenemos que dar al paciente. Ustedes se acuerdan de farmacocinética, farmacodinamia. Entonces, si su semivida plasmática es de 16 a 36 horas, ¿cuántas veces le podemos dar al paciente? Podemos darlo una vez al día. ¿Okay? Ahora, la fluoxetina va a ser el fármaco ya. La fluoxetina va a ser el fármaco con semivida más prolongada, puede llegar hasta 50 horas y puede ser administrado una vez a la semana. ¿Okay? Además, la fluoxetina con la paroxetina, o sea, estos dos fármacos van a ser inhibidores potentes del citocromo P450. ¿Qué más? Ahora, dentro de sus efectos adversos vamos a ver que tiene cefalea, sudoración, ansiedad, agitación. Puede presentar trastornos gástricos, o sea, digestivos, como náuseas, vómitos, diarrea. Va a haber debilidad, fatiga, va a haber trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque la paroxetina, apunten esto, chicos, la paroxetina y la fluoxamina van a ser más sedantes, a diferencia de la fluoxetina y la sertralina, que tienen un efecto más activador, como ya les mencioné antes, ¿no? Ahora, estos fármacos pueden causar disfunción sexual. O sea, puede haber pérdida de la libido, puede haber una eyaculación tardía, puede haber anorgasmia. Esto básicamente sucede en los varones, porque hay que tener en cuenta. Cuando ustedes receten un medicamento, tienen que tener en cuenta la edad, tienen que tener en cuenta sus hábitos, los efectos adversos, comorbilidades. Todo eso es necesario para poder nosotros elegir cuál es el fármaco ideal para ese paciente. ¿Sí? Ahora, en los niños y adolescentes, generalmente la fluoxetina, la sertralina y la fluvoxamida están indicados para el tratamiento obsesivo compulsivo, ¿ok? Pero también la fluoxetina está aprobada para la depresión infantil. Ahora, todos los antidepresivos van a reducir el umbral convulsivo, ¿ok? Todos reducen este umbral. Efectos adversos más importantes tenemos al síndrome serotoninérgico. Este puede ser causado por, al interactuar este grupo de fármacos con los inhibidores de la
monoaminooxidasa o otros fármacos que son altamente serotoninérgicos. Y ahora, va a haber un síndrome de interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que como la fluoxetina va a tener menos riesgo, o sea, va a haber, en el síndrome de interrupción va a haber cefalea, va a haber malestar general, va a haber síntomas gripales, agitación, irritabilidad. Por ello que tenemos que tener cuidado si es que estos efectos adversos son altos, entonces, pero no podemos quitarle el fármaco así como si nada, ¿no? Tenemos que bajarle la dosis y ahí recién poder cambiar el fármaco, ¿ok? Ahora, la fluoxetina es el más seguro para el que no causa tanto síndrome de interrupción, ¿ok? Ya. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, no. ¿Están ahí? ¿Puedes repetir los dos fármacos más sedantes que habías dicho? O sea, que habían dos que eran más sedantes que otros. Sí, los sedantes son la paroxetina y la fluvoxamida, y los que son más activadores, o sea, sedantes, paroxetina, fluvoxamida, y los activadores, la fluoxetina, paroxetina y fluvoxamida, estos dos son sedantes, y la fluoxetina está acá arriba, y la sertralina van a tener efecto más activador. ¿Okay? Ya. Ese es un grupo de fármacos. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Tenemos a los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, o sea, los IRNSN. ¿Okay? ¿Qué hacen ellos? Estos fármacos van a ser eficaces en pacientes que no tengan una respuesta a los ISRS, o sea, el anterior grupo de fármacos. ¿Okay? Generalmente aquí estos pacientes van a presentar cuadros de depresión, pero con síntomas de dolor crónico. Pueden tener cefaleas, pueden tener dolores musculares. ¿Por qué? Porque también incluye a los neurotransmisores, tanto serotonina como noradrenalina, ¿no? Porque ustedes se acuerdan de fisiología y de neuroanatomía que el sistema neurovegetativo del dolor se encuentra en el sistema reticular descendente, ¿no? El sistema reticular descendente es el que regula el dolor. Ahora, estos fármacos, tanto como los siguientes fármacos, los fármacos antidepresivos tricíclicos, van a ser eficaces para aliviar también los síntomas físicos como el dolor neuropático. O sea, si este tipo de fármacos está indicado para personas con cuadros depresivos y con dolor, obviamente vamos a poder, van a poder aliviar los síntomas físicos, ¿no? Como el dolor neuropático, todo tipo de dolor, todo tipo de cuadro de depresión con dolor. Ahora, aquí vamos a tener los fármacos, venlafaxina, duloxetina y milnacipran. Ahora, acá vamos a hablar de dos fármacos en especial, el cual es la venlafaxina y la duloxetina. ¿Ok? Entonces, estos dos fármacos, entre sus efectos adversos, pueden producir o precipitar el síndrome de interrupción, o sea, el síndrome de abstinencia que les estaba mencionando. ¿Okay? Es por ello que estos dos fármacos no se dejan de administrar bruscamente, no se les quita al paciente así por así, no. Y generalmente la mayoría de los antidepresivos causan este síndrome, pero hay que tener cuidado, ¿no? A dosis se les quita el fármaco, pero a dosis bajas progresivamente. ¿Okay? Ahora, estos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina van a inhibir a los receptores recaptadores de serotonina y a los receptores de noradrenalina, ya que van a mejorar la neurotransmisión de serotonina y noradrenalina, ¿no? Si se bloquean estos receptores, va a haber mayor concentración de noradrenalina y serotonina. ¿Okay? Ahora, esta venlafaxina va a ser un potente inhibidor de la recaptura de serotonina, o sea, va a actuar más a nivel de serotonina, pero a dosis bajas. Ahora, a dosis medias o altas va a preferir la noradrenalina, y a dosis altas puede incluir no solo estos dos neurotransmisores,
tanto la noradrenalina como la serotonina, sino también pueden incluir o pueden inhibir la recaptura de la dopamina. ¿Okay? Por eso que acá es importante, todos los antidepresivos es importante que tengan la dosis, o sea, que vean, que trabajen junto con la dosis. Ya. Dentro de sus efectos secundarios de la venlafaxina puede haber náuseas, cefaleas, disfunción sexual, mareos, insomnio, sedación, estreñimiento a dosis altas, o sea, si se presentan a dosis altas, aparte de inhibir la dopamina, va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿ok? Tanto porque inhibe esta noradrenalina como también la dopamina, ¿sí? Ahora, la duloxetina a cualquier dosis va a inhibir la recaptura de ambos, la de la serotonina y de la noradrenalina, ¿ok? Ahora, va a tener un metabolismo en el hígado. Es por ello que acá en los pacientes la duloxetina dentro de sus comorbilidades es preferible no darle si el paciente presenta insuficiencia hepática, ¿ok? Ahora, la excreción es por la orina. Entonces, es por ello que tampoco podemos dar a pacientes con insuficiencia renal terminal. Los alimentos, la duloxetina en presencia con alimentos va a retrasar su absorción. Su semivida es de 12 horas, o sea, podemos darla hasta 2 veces al día, pero hay que ver la dosificación, ¿ok? Ahora se va a fijar intensamente las proteínas plasmáticas, es por ello que se distribuye bien, ¿no? Todo fármaco que se junta bien a las proteínas plasmáticas va a haber una mejor distribución. Y ahora, dentro de sus efectos adversos puede haber náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, puede causar trastornos del sueño como insomnio, somnolencia, va a haber mareo, sudoración, disfunción sexual también como la venlafaxina. Y como se metaboliza en el hígado, puede ser un inhibidor moderado de las isoenzimas, por ejemplo, como el citocromo 2D6 o el citocromo 3A4. Ya. Con los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, todo correcto, todo bien, ¿entendieron? Chicos, ya, lo tomaré como un sí. Si tienen dudas, chicos, no duden en preguntar, ¿sí? Ya, vamos a pasar a otro grupo de fármacos que son los antidepresivos tricíclicos. Estos los vamos a abreviar como los ACT. Estos antidepresivos tricíclicos, ya les dije, son fármacos de segunda línea. ¿Cuáles eran los fármacos de primera línea? ¿Se acuerdan? Los ISR, algo así. Los ISRS, los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién me respondió? Para anotar participación. Ya no. Ya, ok, te anoto. Gracias por tu participación. Ya, entonces ahora pasamos con estos antidepresivos tricíclicos que son de segunda línea. Estos van a bloquear la recaptura de noradrenalina y serotonina, pero también pueden bloquear los receptores histaminérgicos y muscarínicos. Y ahora, ¿por qué les doy énfasis en esto? Porque si el fármaco bloquea tal receptor, van a haber ciertos efectos adversos, ¿no? Entonces, por ello que para decidir cuál fármaco darle a un paciente, tenemos que tomar en cuenta estos efectos adversos, ¿sí? Ya. Ahora, vayan acordándose de los muscarínicos que hablamos, qué efectos adversos puede tener, qué efectos adversos no. Ahora, estos antidepresivos tricíclicos los vamos a dividir en dos, en las aminas terciarias y en las aminas secundarias. Las aminas terciarias van a ser la imipramida, la amitriptilina, la clomipramida, la doxepina y la trimipramida, ¿ya? Ahora, si son terciarias, ya saben, tienen mayor distribución y pueden ingresar al sistema nervioso central. Pero también vamos a tener aminas secundarias, como la desipramina, la nortriptilina, que esta nortriptilina van a ser metabolitos desmetilados, pero de estas aminas terciarias, de la imipramida y de la amitriptilina.
Otro fármaco tenemos la proptiltina, la maproptilina y la amoxapina. Ya, estos dos últimos, la maproptilina y la amoxapina, van a ser antidepresivos tricíclicos. Por eso acá les puse aminas 2 y 4 ya. Porque tetracíclicos, ¿ok? Que se incluyen en este grupo de antidepresivos tricíclicos. Ahora, la eficacia de estos fármacos va a depender de la tolerancia del paciente, de la respuesta previa que tenga y de la preexistencia y la duración de su acción, ¿ok? Porque estos en su metabolismo no va a ser, por ejemplo, tú consumes tal cantidad de dosis, se metaboliza tal y tienes tal concentración plasmática. No, estos van a variar debido a su metabolismo. ¿Okay? Por ello es que según la eficacia que tenga el paciente, según el metabolismo o la duración de acción que tenga el paciente, vamos a ver si este fármaco es ideal para él o no. ¿Okay? Ahora, los pacientes que no responden a estos antidepresivos también tienen opciones. Pueden responder a otros antidepresivos también, ¿ya? ¿Qué más? Ya, con eso con las líneas generales y su mecanismo de acción. Ahora, dentro de esta farmacodinamia, vamos a ver que como inhibe la recaptura del neurotransmisor, o sea, estos antidepresivos tricíclicos y la amoxapina, que este es una amina tetracíclica, perdón. Ya, entonces, estos van a ser inhibidores potentes de la recaptura de noradrenalina y serotonina. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que al aumentar las concentraciones de monoaminas mediante el bloqueo de este neurotransmisor, o sea, de la recaptación de noradrenalina y serotonina, van a aumentar, ¿ok? O sea, si son inhibidores potentes, quiere decir que a dosis bajas ocurran más efectos, ¿ok? Que hay que tener más consideración con las dosis, ¿ok? Porque son inhibidores potentes, ¿sí? Este es un poco de lógica. Ahora, la maproptilina y la desipramina van a ser inhibidores selectivos, pero de la recaptura de noradrenalina. ¿Ok? ¿Me entendieron ahí? ¿Verdad? Ya. Ahora, también les dije que bloquea los receptores histaminérgicos y muscarínicos. ¿Qué quiere decir ello? Acá vamos a hablar de sus efectos adversos, ¿no? Como actúa también sobre estos receptores, va a actuar sobre los receptores serotoninérgicos, adrenérgicos alfa, antihistamínicos y muscarínicos. Y es por ello que son eficaces como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también tienen un montón de efectos desfavorables debido a que actúan también en esos receptores. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa al bloquear los receptores aparte de noradrenalina y serotonina? Va a haber efectos muscarínicos, antihistamínicos. Dentro de esos efectos, ¿alguien se acuerda de los efectos adversos muscarínicos? Uno de ellos era la xerostomía, el estreñimiento, me parece. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, José. Sí, uno de esos efectos adversos, debido a que actúa en estos receptores muscarínicos, va a haber visión borrosa, va a haber xerostomía, o sea, se queda de la boca, va a haber retención urinaria. Es por ello que tenemos que tener cuidado con los adultos mayores que presentan, retención urinaria. ¿Okay? También puede agravar el glaucoma de ángulo estrecho, el glaucoma agudo, el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Okay? Todos estos glaucomas es un mismo glaucoma, ¿okay? No se confundan. ¿Por qué? Porque actúan a nivel de estos receptores muscarínicos, entonces va a haber efectos adversos muscarínicos. Ahora, también va a actuar, como actúa en los receptores alfa, va a haber también efectos cardíacos, como va a precipitar arritmias. Al bloquear estos receptores adrenérgicos alfa, el paciente puede presentar hipotensión ortostática, mareos, taquicardia.
va a haber, al actuar sobre los receptores histaminérgicos, va a haber una sedación. O sea, el paciente va a estar medio somnoliento, por ello que se tiene que modular la dosis por la función de tolerancia. O sea, se empieza de dosis bajas porque puede causarle una sedación al paciente debido a que actúa en estos histaminérgicos H1 especialmente, ¿ok? Ahora, otro efecto adverso que presentan estos antidepresivos puede ser el aumento de peso, que este es muy frecuente. También puede haber trastornos sexuales como la disfunción eréctil en el hombre y la anorgasmia en la mujer, ¿ok? Es por ello que, como se acuerdan de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya, ok, los antidepresivos tricíclicos actúan en estos trastornos sexuales, pero con tienen menos efectos que estos fármacos de primera línea. Por ello que a ellos se les considera de segunda línea como una buena alternativa, ¿ok? Ahora, tenemos que tener cuidado en pacientes que presentan, que son maníaco-depresivos. ¿Por qué? Porque si tú le das, o el paciente está en su fase depresiva, y tú le das este antidepresivo, puede producir un cambio así radical, y le puede llevar a una conducta maníaca, y al ser maníacos no tienen buen juicio, entonces puede llevarlos al suicidio, ¿ok? Entonces cuidado con eso. Ahora, es por ello que estos antidepresivos también hay que tener mucho cuidado con la dosis, porque su margen terapéutico va a ser muy estrecho. El paso de una dosis terapéutica a una dosis tóxica es por una línea muy delgada, ¿ok? Sí, como actúan a nivel de los receptores alfa, también pueden exacerbar las anginas inestables. Puede haber una exacerbación de la hiperplasia prostática benigna, porque por ello que hay que estudiar al paciente, ¿sí? Puede también exacerbar las epilepsias y las arritmias preexistentes, ¿ok? ¿Alguna duda con estos antidepresivos tricíclicos? Ya, me olvidaba. ¿Se acuerdan que les dije que el paciente, según según el metabolismo del paciente, vamos a ver si estos antidepresivos tricíclicos tienen mayor efecto o le funciona este fármaco o no? Es porque va a tener un metabolismo de primer paso, que es muy variado. Y es por ello que la biodisponibilidad de estos antidepresivos va a ser escasa, va a ser inconstante, y debemos ajustar la dosis, ¿no? A partir de la respuesta que presente el paciente. Ya, eso es lo importante con los antidepresivos tricíclicos. ¿Se acuerdan? En pacientes puede causar hepatotoxicidad, por ejemplo, no se les da en pacientes con insuficiencia hepática. Ya. El otro grupo de fármacos van a ser los que les decía, los inhibidores de la monoxidasa. Ya casi terminamos. ¿Qué son los inhibidores de la monoaminoxidasa? ¿Qué son primeramente las monoaminoxidasas? Estas van a ser enzimas mitocondriales que se encuentran en los nervios, que se encuentran en muchos lugares, en el intestino, en el hígado. Ahora, vamos a tener dos tipos, las MAO, A y B. ¿Okay? Estas enzimas mitocondriales que se encuentran distribuidas por todo el organismo, generalmente en las neuronas van a metabolizar los neurotransmisores monoamino por desaminación oxidativa. Generalmente la MAO-A, o sea, la monoaminoxidasa A, va a metabolizar serotonina y noradrenalina y a veces dopamina. ¿Okay? Pero también, y la MAO-B, esta va a ser efectivo contra la serotonina y la dopamina. ¿Okay? Ahora, es por ello que estos inhibidores de monoaminoxidasa inhiben de forma irreversible la MAO-A y la MAO-B. Disminuyen el metabolismo de aminas biogénicas como es la noradrenalina, la serotonina, y aminas biógenas exógenas como la tiramina. Esta tiramina es importante porque es uno de sus principales efectos adversos. Ahora, dentro de estos inhibidores de la monoaminoxidasa vamos a tener la fenelcina, la trilcipromina y la selegilina. ¿Okay?
¿Cómo funcionan? Básicamente van a funcionar estos inhibidores, van a funcionar como una válvula de seguridad, ya que inactivan cualquier exceso de moléculas de neurotransmisores, sea como noradrenalina, dopamina, serotonina, que puedan salir a la vesícula sináptica. O sea, si tu monoaminoxidasa, que se encuentra normal, regulando o metabolizando estos neurotransmisores, los inhibidores van a inactivar cualquier exceso, ¿no?, de estos neurotransmisores. Ahora, como ya les dije, pueden inhibir de forma irreversible o también de forma reversible, para que haya una degradación de la noradrenalina y serotonina y estas se acumulen en la neurona presináptica, y salgan hacia la hendidura sináptica. ¿Okay? Ahora, estos 3 fármacos que les mencioné antes estaba usado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pero ahora también lo usamos para la depresión. Ahora, un dato curioso es que la seleginina va a ser es el primer antidepresivo para una aplicación transdérmica. Ya. ¿Qué más? Como estos inhibidores de la monoaminoxidasa forman complejos con las enzimas, generalmente irreversiblemente van a sus efectos van a permanecer hasta que se metabolice o se generen nuevas enzimas, ¿ok? Porque estas como que las inhiben y si es irreversiblemente, nuestro receptor ya fue. No puede ser usado de nuevo. Es por ello que el cuerpo genera nuevas enzimas y su efecto dura hasta eso, ¿no? Hasta que se generen nuevas enzimas. Ya. Va a haber interacciones fármaco-fármaco e interacciones fármaco-alimento. Fármaco-alimento básicamente con la amina biógena exógena, que es la tiramida. Acá entonces ya hablamos de sus efectos adversos, ¿no? Generalmente la tiramina va a estar presente en varios alimentos, o sea, los quesos, las carnes, el hígado de pollo, el pescado, entonces el vino también. Entonces, esta tiramina va a ser inactivada por la monoaminoxigenasa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros inhibimos a esta monoxigenasa que se encuentra en el intestino, ¿no? Como se encuentra en el intestino, va a provocar una crisis hipertensiva inducida por la tiramina. ¿Okay? Aparte de otros efectos adversos, ¿no?, como las cefaleas, la rigidez de nuca, las taquicardias, las náuseas, puede causar también el síndrome serotoninérgico si es que nosotros juntamos los inhibidores de la monoxigenasa con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Alexandra, ¿puedes repetir a cuáles neurotransmisores metabolizaba la MAO-A? La MAO-A metaboliza. Si hablamos de MAO, es normal, es fisiológico. Entonces la MAO-A metaboliza la serotonina y la noradrenalina. ¿Okay? Y la MAO-B, incluso la dopamina también. La MAO-A son 3, serotonina, noradrenalina y dopamina. Y la MAO-B va a ser contra la serotonina y la dopamina. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ya. Entonces acá en los inhibidores de la monoxigenasa, acuérdense de la tiramina, ¿ok? Es el síndrome que se ve con frecuencia. Es por ello que estos fármacos, los pacientes deben tener una dieta estricta, porque si el paciente consume vino, consume todos los alimentos que son ricos en tiramina, van a tener estos efectos adversos. Y es por ello que tampoco se les receta tanto, porque la dieta es muy estricta. ¿Ok? Eso con la tiramina. Ahora, va a haber otros fármacos
que también son atípicos, ya no los agrupamos en este grupo. Y dentro vamos a tener a 3 fármacos. Tenemos el bupropión, la mirtazapina, la nefazodona y la trazodona. Entonces, el bupropión básicamente es un inhibidor débil de la recaptura de dopamina y noradrenalina. Y me acuerdo que me vino un pasito. Inhibidor débil de dopamina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Qué más? Su semivida es muy corta, es por ello que puede requerir más de una administración al día. Nos va a ayudar a disminuir la ansiedad asociada al consumo de tabaco, ¿ok? Si el paciente era un consumidor crónico de tabaco, va a presentar ya como les hablaba, los psicoestimulantes tenían, ¿no? Va a haber un síndrome de abstinencia, es por ello que el bupropión es indicado para estos pacientes, para que disminuyan la ansiedad que está asociada al consumo de tabaco, junto con sus signos de abstinencia, ¿ok? Es un buen fármaco para estos síndromes. Ahora, dentro de sus efectos adversos puede haber sequedad de boca, puede haber sudoración, puede haber Este no tiene tanta incidencia con la disfunción sexual, ¿ok? Sí, pero baja, ¿ok? Muy baja. Y a dosis altas va a tener un mayor riesgo de presentar convulsiones, ¿ok? Ya. Ahora, otro fármaco es la mirtazapina. Acá este va a antagonizar la actividad de los receptores alfa-2 presinápticos, va a reforzar la neurotransmisión de serotonina y noradrenalina, ¿ok? Porque va a tener la capacidad de antagonizar los receptores serotoninérgicos. También tiene acción antihistamínica, una acción antihistamínica, pero no va a producir efectos adversos antimuscarínicos como los antidepresivos tricíclicos. Tampoco va a interferir con la función sexual como los inhibidores, los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. La mirtazapina puede aumentar el apetito y el peso. Generalmente lo vamos a utilizar para pacientes que presentan depresión junto con insomnio, porque al tener cómo actúa a nivel de los receptores histamínicos, va a tener un efecto sedante, ¿ok? Ahora, en la nefazodona y la trazodona va a haber una inhibición débil, pero acá de la recaptura de serotonina. ¿Se acuerdan que el bupropión era una inhibición débil, pero de dopamina y noradrenalina? Acá la nefazodona o trazodona va a haber inhibición débil, pero de serotonina, ¿ok? Ahora, también va a haber, tiene capacidad sedante, o sea, va a ser sedante porque actúa o antagoniza los receptores histamínicos H1. ¿Okay? Ahora, la trazodona lo vamos a utilizar, se va a asociar con el priapismo. Este priapismo es la persistencia o una erección persistente. Y la nefazodona generalmente se va a asociar con hepatotoxicidad, ¿okay? Entonces hay que tener cuidado con ello. Ya, terminamos con los antidepresivos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya, continuamos para que no se les haga tarde. ¿Alguien sabe qué son la psicosis, la esquizofrenia? ¿Nadie? Ya, vamos a empezar. La psicosis va a ser un síntoma de enfermedades mentales que se van a caracterizar por tener una sensación de realidad distorsionada o inexistente. Por ello que hablábamos acá de la esquizofrenia. Estos trastornos psicóticos tienen un montón de etiologías, un montón de causas. Es por ello que nosotros tenemos que tener un enfoque de tratamiento único. Para cada paciente, su tratamiento es único.
no se le puede dar a este paciente, tiene efectos similares y ya le damos no, porque puede actuar de diferente forma, puede exacerbar el cuadro o no. Entonces, dentro de estos trastornos psicóticos, básicamente vamos a tener al trastorno de estado de ánimo, o sea, la depresión mayor o la manía, pero con características psicóticas, ¿ok? Podemos utilizarlo para la psicosis en pacientes que han sido inducidos por sustancias, en pacientes con demencia, pero con características psicóticas como delirio. Podemos utilizarlo para el trastorno psicótico breve, para el trastorno delirante, para el trastorno esquizofrénico y para la esquizofrenia, ¿ok? Entonces, estos neurolépticos o antipsicóticos o tranquilizantes mayores lo usamos para básicamente la esquizofrenia, ¿ok? También, como les mencionaba, ¿no? Son efectivos para otros trastornos como estados psicóticos, maníacos, pero acá vamos a basarnos en la esquizofrenia. Ahora, estos antipsicóticos no son curativos, no eliminan el trastorno, pero ¿qué van a hacer? ¿Para qué lo utilizamos? Para reducir la intensidad de las alucinaciones o delirios que presente nuestro paciente. ¿Ok? A ver, reduce la intensidad de alucinaciones y delirios. Ya saben, psicosis es la sensación de realidad distorsionada o inexistente. ¿Okay? Puede haber delirio, alucinación, comportamientos bizarros, signos negativos. Los signos negativos van a ser retraimiento social. ¿Okay? Como que van a haber signos negativos y signos positivos. Ya les voy a hablar de ello. Ahora, dentro de estos antipsicóticos vamos a tener dos fármacos, los antagonistas sobre los receptores cerebrales y periféricos de la dopamina, antagonistas sobre los receptores cerebrales y periféricos de la dopamina, y los antagonistas de los receptores de serotonina. ¿Okay? Vamos a empezar con los antagonistas de dopamina o de los receptores cerebrales y periféricos de la dopamina. Acá nos va a causar básicamente vamos a interactuar con el sistema dopaminérgico, ya que estos antipsicóticos o neurolépticos se van a unir en diferentes grados a estos receptores y van a inhibir a estos receptores, básicamente a los D2, o sea, los receptores de dopamina D2. Todo esto actúa básicamente en el sistema mesolímbico del cerebro. Ahora, es importante que ustedes recuerden que estos antagonistas de dopamina van a ser antagonizados, ¿okay? Pero por agentes o por fármacos que eleven las concentraciones sinápticas de dopamina. Es como lógico, ¿no? Tú inhibes la dopamina, ya va a haber una disminución, pero si tú consumes un fármaco que eleva la dopamina, van a ser antagonizados, ¿no? Ya, ¿y quiénes son los que antagonizan estos receptores de dopamina? Son la levodopa y las anfetaminas que se les habló hace un momento. ¿Okay? Eso es lo importante con los antagonistas sobre los receptores cerebrales y periféricos de dopamina, que ellos inhiben los receptores de 2 y pueden ser antagonizados por agentes que elevan las concentraciones de dopamina. Ahora, algo importante de los antagonistas de los receptores de serotonina, como su mismo nombre lo dice, actúa básicamente en los receptores de serotonina. Acá tenemos un montón de fármacos, tenemos la clonazepina, la risperidona, el aripiprazol, la quetiapina. Entonces, y todos estos fármacos actúan con diversos receptores. Por ejemplo, la clonazepina va a tener una afinidad sobre los receptores de 1 o de 4 y serotoninérgicos. También puede haber sobre los receptores muscarínicos y adrenérgicos alfa. ¿Okay? Ahora, la risperidona puede bloquear los receptores de serotonina en mayor grado, o sea, prefiere estos receptores de serotonina a diferencia de los receptores de dopamina. ¿Okay? Ahora, acá el aripiprazol, va a ser un agonista parcial de los receptores D2 y serotoninérgicos y va a ser antagonista de los serotoninérgicos, pero HT2A. Ahora,
¿Por qué son diferentes? Porque el aripiprazol actúa o es agonista con el 5-HT1A y es agonista con el 5-HT2A. Porque los receptores serotoninérgicos son un montón de receptores y se van a dar cuenta en su teoría. Tienen un montón de numeritos, o sea, 1A, 2A, 3A, ¿ok? Es por ello que, y cada receptor se encuentra y actúa de manera diferente, ¿ok? Ahora, y la quetiapina va a inhibir más intensamente a estos receptores de 2, a diferencia o en contraste con los receptores 5-HT2A serotoninérgicos de la serotonina. Ahora, estos fármacos antipsicóticos vamos a dividirlos en dos. En los antipsicóticos clásicos o típicos y en los antipsicóticos modernos o típicos. Los típicos o clásicos generalmente actúan a nivel de los ganglios basales en los receptores dopaminérgicos. Estos van a tener efectos piramidales, ¿ok? Lo utilizamos para síntomas positivos, ¿ya? Ahora, y estos antipsicóticos moderados o atípicos van a bloquear a nivel de la neurona dopaminérgica de la sustancia negra o de la sustancia negra, ya que inhibe también los receptores serotoninérgicos y pueden ser para signos positivos, negativos, cognitivos, afectivos. ¿Okay? Ahora, estos fármacos no se van frente a su farmacocinética, no se ven afectados por el consumo de alimentos, o sea, su absorción es al margen de ello, pero a diferencia de la ciprasidona, paliperidona, en donde su absorción va a aumentar si es que se ingiere con alimentos. Ok, ¿qué más? Van a generar tolerancia, y generalmente lo vamos a usar para la esquizofrenia, pero no todos nuestros pacientes van a responder a este tratamiento. En general, como les hablaba, ¿no? Estos antipsicóticos típicos o tradicionales van a ser más efectivos en pacientes esquizofrénicos, pero con síntomas positivos. ¿Qué quiere decir síntomas positivos? Alucinaciones, procesamiento del pensamiento, agitación. Ahora, pero estos antipsicóticos atípicos o nuevos van a inhibir al receptor de serotonina y lo usamos para el tratamiento de síntomas negativos, como cuáles son estos síntomas negativos. Puede ser retraimiento social, puede haber penuria emocional, ambivalencia, va a haber una menor capacidad para relacionarse con las demás, con su alrededor, ¿no? Ya, eso entre los antipsicóticos típicos y atípicos. Ahora, dentro de sus efectos adversos, este es un cuadro del Goodman, a ver si lo estudian más a profundidad, va a haber efectos extrapiramidales. Ustedes se acuerdan que en nuestro cerebro va a haber una regulación entre los efectos inhibidores de las neuronas dopaminérgicas y las acciones excitadoras de las neuronas colinérgicas. Estos dos siempre tienen que estar en equilibrio, ¿ok? Ahora, pero si hay un antagonismo de los receptores de dopamina, va a dar lugar a efectos extrapiramidales, ya que va a haber mayor efecto colinérgico, va a haber mayor neuronas colinérgicas, ¿sí? Por ello sus efectos extrapiramidales. Ahora, hablamos de la distonía aguda. Esto puede aparecer, todos sus efectos van a aparecer a lo largo del tiempo. Ya la distonía va a aparecer básicamente en horas o días. Las acatisias, que es la incapacidad de permanecer sentado, va a aparecer de días a semanas. Va a presentar parkinsonismo o síntomas similares de tipo parkinsoniano como bradicinencia, rigidez, temblores. Esto puede aparecer de semanas a meses después de recibir el tratamiento. Puede haber disinencia tardía. Esto posiblemente es irreversible y puede ocurrir meses o años después. Ya les expliqué, si se bloquea la actividad colinérgica, los efectos extrapiramidales se van a minimizar. O sea, si se bloquea los efectos dopaminérgicos y los efectos
colinérgicos, estos efectos extrapiramidales que antes había se minimizan, ¿no? Es por ello que podemos administrar un fármaco anticolinérgico como la benzatrapina, que disminuye estos efectos extrapiramidales, pero a cambio nos van a dar efectos adversos muscarínicos, ¿no? Porque estamos antagonizando también los efectos colinérgicos. Ya, ¿qué más? Síndrome, ya. Otro efecto puede ser la disinencia tardía, como hay disinencia tardía que puede ser debido a un aumento del número de receptores de dopamina, porque si nosotros prolongamos, ya les dije, si nosotros prolongamos el receptor, nuestro cuerpo va a crear nuevos receptores. Entonces, este aumento de receptores de dopamina pueden causar una disinencia tardía. ¿Okay? ¿Qué es esto? ¿Qué es la disinencia? Puede haber movimientos involuntarios, desplazamientos laterales de la mandíbula o movimientos con la lengua. Y ahora, es irreversible porque después de un periodo de abstinencia en el cual puede disminuir o no estos síntomas, en muchos individuos se les va a quedar eso. ¿Okay? Ahora, otro es el síndrome neuroléptico maligno. Básicamente es un síndrome letal porque va a haber rigidez muscular, va a haber fiebre, va a haber alteración del estado mental. Y el antídoto, por así decirlo, el tratamiento va a ser en suspender este fármaco antipsicótico, ¿okay? Y aplicar otras medidas de soporte, puede ser aplicarle otros fármacos. Dentro de sus efectos comunes puede ser somnolencia, depresión, efectos antihistamínicos y los neurolépticos que presentan una acción antimuscarínica, una potente acción antimuscarínica, van a producir ya efectos antimuscarínicos, ¿no? Sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento, trastornos de la acomodación visual. Algunos van a inhibir los receptores adrenérgicos alfa, por ello que va a haber disminución de la presión arterial, va a haber hipotensión ortostática. Y bueno, eso es todo con respecto a los antipsicóticos. ¿Alguna pregunta, chicos? Pues no pasamos al pasito. Ya. Tania, ¿estás ahí? ¿Está? Ya, vamos a dejar de grabar y les voy a pasar el pasito.